Oh, vergüenza de las calendas de julio. He visto, Bacerra, tus trastos, los he visto. Los que han quedado sin embargar por el alquiler de 2 años, lo llevaba a cuestas tu mujer, una pelirroja con 7 crenchas, y tu encanecida madre con la gorda de tu hermana. Con ellas delante, seco por el frío y por el hambre y más pálido que un boj nada reciente, tú las seguías. Iba un camastro de 3 patas, una mesa de 2, y junto con una lucerna y una cratera de cornejo, un orinal roto goteaba por el lado recortado. ¿Por qué buscas casas de lujo pudiendo, oh Bacerra, alojarte de balde? La pompa de tus trastos es la que corresponde a un puente. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Javier, llevamos todo el mes anunciando el esperado regreso de Puto Miquel. Sí, señora. Y no ha llegado. No ha llegado en el día de su presentación, de su vuelta, su retorno, y encima nos ha encasquetado todos los trastos del Bacerra uno de los primeros desahuciados de los que se tiene noticia escrita. ¿Qué hacemos con ellos? Podríamos meternos en Idealista y buscar algo baratito para meterlos dentro. Baratito no vas a encontrar en Idealista, también te digo, y no sé si estoy listo para deprimirme a estas horas, bueno, la verdad. ya la verdad que no... Mira. Perdón. ¿Qué horas son estas? Mira, se le caen los papeles. Se les hacen papeles. Es que vengo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, He salido con tiempo de casa, Sí. pero es que me he encontrado todas estas notitas de se compra piso, no Sí. importa la condición, y me he tenido que poner a quitarlas, ya lo siento. Yo venía planeado que yo llegaba a tiempo, Bueno, es que no paran. Si reciclas el papel te da para escribir otro libro tuyo o los 3 volúmenes del Capital también. Bueno, pero es que la cosa es que hay mucho y yo no me los he traído y por eso tengo tantos papeles aquí perdidos. Mira, tienes Pero que bueno, ponerte aquí. aquí, perfecto. Bueno, yo sé que venía a empezar un monográfico de historia, pero hoy no prometo nada porque aparte de estos alborotamientos, el tema de la especulación con la vivienda es de los que más me enfada. Bueno, así que vengo calentito. Estamos todos igual. El precio de comprar y alquilar no para de subir. Estamos ya superando los récords de los años de la burbuja. Pero ¿sabéis qué es lo peor? ¿Qué? Que si esto hubiese yo nacido hace 100 años, o hace 200, o hace 2000, estaría igual de cabreado. Sí, ya escuchábamos cómo se burlaba Marcial en sus epigramas del tal Bacerra, al que desahuciaban en el siglo I antes de Cristo. Es que la gente O lleva... después. Ahora me pillas. Después de Cristo, creo. Después de sí. Porque es que la gente lleva especulando con la vivienda casi desde que se inventó la primera choza. O bueno, más bien desde que se inventó la propiedad privada. Vale. Y estoy harto. Es que, como diría Camilo VI, yo ya no puedo más porque es que siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Yo pediría Ya no puedo un poco de más. contención. Esto no es una fiesta Venga, de sí, carne cruda con efectivamente. karaoke. Esas son a partir de las 10 de la noche. Lo sabéis bien, los Sí, dos. Sí, bueno, en fin, es verdad. No hablemos de lo que ocurre en el after de la República. Hablemos del before. Hay mucho before hoy, que esta es historia. Sí, de la historia que te ha traído aquí, de tu nueva sección para la que te hemos hecho una careta que se te van a caer las sombreras. ¿Sabes hacia dónde va la historia? El planeta está riendo y vamos a morir todos. Bueno, tampoco hay que ponerse tan dramáticos. Puto Miquel otra vez en carne cruda. 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 Otra vez en carne cruda. Me aburro. No es un déjà vu, es que la historia se repite. No para. La historia se repite. Bueno, he dicho que nos íbamos a ir al after y hemos puesto música de after total. No para. O sea, menudas cosas me preparáis aquí. De Oye, ¿te verdad. habrá Así da gustado? gusto volver. Te habrá gustado. Hombre, así da gusto también verte. Por cierto, que hemos preparado una careta que va muy a tono con tus ojos, tu purpurina, Hay que digo, esa ya sombra ya que me espectacular estreno, de ojos que De te after, has de irse al puesto. after. Igual De eso irse al también ha after. tenido que ver con que ya un poquito tarde. No pasa nada. Ese degradado no es rápido, ¿eh? No. Bueno, es que cómo se ha puesto, ¿eh? Sí, Los párpados de guapo. Podéis verlo en YouTube, en Twitch. Exacto. En Yo Twitter. sabiendo que había streaming me preparo. Muy Muy bien, bien, muy bien. muy Bueno, bien. vamos al tema. Vamos al tema, vale. Es que el tema de la vivienda lleva dando problemas desde la antigüedad. Vamos, los arqueólogos no dejamos de encontrarnos espacios que son resignificados, palacios que cuando cae el gobierno de turno, de repente alojan a cientos de personas, en vez de a los poderosos, que se hacen sus casas entre las ruinas. Bueno, claro, es que si no lo estaban usando, pues qué menos. Pues digo yo, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que nos encontramos en el famoso palacio de Knossos, en la Creta minoica, hace unos 3.500 años. Pero ¿qué pasa? Que estas fases nos suelen interesar menos porque, claro, estas casas están hechas con materiales algo más pobres, como adobe, barro, así que no son las que vamos a ver en un museo o en un yacimiento. Bueno, así que la historia está llena de problemas, pero también, y eso me alegra, de resistencia. Hola, ¿qué tal?
Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Sí, pero hoy vamos a empezar hablando, aparte de las resistencias, de mis antagonistas favoritos. Los Sauron de mi Frodo, los Palpatine de mi Luke Skywalker, los Biff de mi McFly, los especuladores. ¡Los especuladores! Que por supuesto podemos remontar a hace milenios. Ya veo, ya. La palabra especular viene del latín specularis, que significa mirar desde arriba, desde una atalaya. De ahí el significado de que cuando estamos especulando estamos suponiendo lo que viene después. Y desde el siglo XVIII, pues también esto se aplica a operaciones económicas en las que tú vaticinas que va a haber un cambio en los precios y por tanto te aprovechas de ello. Y mira, ya que esto es un latinajo, vamos a empezar por ahí, por la antigua Roma. Yo sí pienso mucho en el Imperio Romano. Sí. Se notaba. sí. Te estaba Sí. notando algo. Sí, Yo también porque- soy muy del Imperio Romano. Porque es que Roma nos da unos consejos muy bonitos para la vida, ¿no? A ver. Concretamente para qué hacer con los caseros. ¿Habéis oído hablar de Craso? No. Craso, no. No. Craso, Craso error. Craso error. Craso error. Diría yo. Craso error el que cometió Craso, el susodicho. Bueno, Craso fue un político romano que, si a alguno le suena, es porque fue el tercero en discordia en el triunvirato entre Julio César y Pompeyo. Pero lo que nos importa aquí es que Craso fue, tal vez, uno de los primeros grandes tenedores de los que tenemos nombre y apellidos. Y eso que por entonces los romanos no usaban tenedores. No. En fin, ¿Estaba preparado el platillo? ¿No tienes un platillo? Yo dije que esto tenía que decirlo Javier, yo ya lo Sí, siento. efectivamente. Pero bueno, ¿qué pasaba con Craso? ¿Le gustaba invertir? Bueno, más bien le gustaba extorsionar. Claro. Ah, Vale, Craso había creado el primer cuerpo de bomberos de Roma, así que su estrategia era muy fácil. Cuando había un incendio en un edificio, mandaba a su brigada, pero no lo apagaban hasta que el dueño no aceptase venderlo. Claro, y muy barato a precio de ganga para luego reformarlo, reconstruirlo. Y alquilarlo o venderlo mucho más caro, obviamente. Así, desgracia tras desgracia, Craso se habría hecho dueño de media Roma y era conocido como el hombre más rico de la ciudad. Plutarco incluso lucubraba que algunos cuantos de estos incendios no fueron tan accidentales como uno pensaría. ya, ¿no? bueno, esto lo siguen haciendo ahora. Sí. Sí, aunque menos mal que no en la ciudad, por lo menos los bomberos son públicos, menos Sí. mal. Así que Craso, y esto lo digo yo no como historiador y arqueólogo, sino como un ciudadano medio sin miedo a juzgar desde el presente, Craso era un cabrón, básicamente. Pero su historia tiene un final feliz, ¿vale? Feliz para nosotros. Por supuesto. Craso fue nombrado gobernador de Siria y se fue en una campaña contra los partos. Esto no es que se hiciese pro aborto, era que estaba luchando contra el imperio parto, ¿vale? Que Vale. era lo que hoy es Irak, Siria, Irán. Vale. La campaña fue fatal y acabó con Craso capturado, torturado y ejecutado por los partos. Pero lo interesante es cómo se nos dice que le mataron. ¿Os acordáis de Juego de Tronos? Claro. Claro. ¿Os acordáis de cómo muere Viserys, el hermano chungo de Daenerys en la primera temporada? Espérate. Corona para un rey. Yo es que no la he visto, tengo que confesarlo. ¡Spoiler! Spoiler. Bueno, El caso es que muere. el caso es que muere y le tiran una marmita llena de oro fundido por la cabeza. Anda. Y esta escena está tomada de cómo Dion Casio nos dice que mataron a Craso, que los partos le hicieron tragar oro fundido a Craso para simbolizar su avaricia. Y querido oyente, yo quiero que atesoremos este consejo que nos llega a través del tiempo. Hace 2000 años, ¿para qué hacer con ese casero que te quiere subir el alquiler? Y vale, puede que no tengas oro a mano para fundir, pero piensa que esto se puede hacer con cualquier metal. O sea, por ejemplo, con papel albal. Si hace fundido. falta. Oye, yo lo veo. Ahora, esta muerte tan poética seguramente es un mito que surgió siglos después, pero es importante ver cómo de la vida de este político lo que pasó a la posteridad fue esa avaricia desmedida y ese afán por especular sin ningún tipo de reserva moral con un bien básico. Vale, entendido. Los especuladores son más antiguos que el hilo negro. Pero, dime tú, Miquel, ¿hubo medidas contra ellos? Esta música nos pone muy tranquilos, ¿eh? Pues hubo una muy antigua, pero que parece que se nos olvida cuando pensamos en el Imperio Romano, que fue poner controles al alquiler. Anda. Los primeros que conocemos ocurrieron justo después de la muerte de Craso, qué casualidad, pero fue una medida extraordinaria hecha durante la guerra, en la que Julio César impuso durante un año un máximo al alquiler de 2.000 sestercios en Roma y 500 en el resto de Italia. Comunista. Comunistoide. Vamos. O sea, que lo de los alquileres en la capital, siendo altísimos, viene de lejos. Viene de muy lejos. Pero, ¡oh, sorpresa! Y ¡oh, sorpresa! ¿Quién que... lo iba a decir? Vamos, no nos lo podemos esperar, pero teniendo en cuenta también que lo bajo que eran los salarios más comunes en Roma,
Este control al alquiler no benefició a la gente que más lo necesitaba y más bien lo que hizo fue un pequeño favor a los que vivían en casas que la mayoría ya no se podían permitir. O sea, como si el gobierno dijera ahora que no puede haber alquileres por encima de 2.000 euros. Pues sí, o algo así, ¿no? básicamente. Una ayuda no. Una ayuda a cierta gente que entre la que no me incluyo, la verdad. Otra medida fue la que hicieron los emperadores Valeriano y Galieno, que prohibieron subir el alquiler mientras el contrato estaba aún en activo. Pero ¿averiguáis lo que pudo pasar? Hombre, déjame adivinar que los contratos de repente eran muy cortos. Efectivamente, si es que una vez funciona una triquiñuela, ¿para qué innovar? Claro. ¿Para qué innovar? Está todo inventado. Sí, pero oye, hubo otras medidas más efectivas. Por ejemplo, en esta misma época el pretor Celio Rufo presentó un proyecto de ley para perdonar las deudas de los inquilinos y eximir del pago de alquiler. Su propuesta no funcionó, pero ¿podéis averiguar por qué? No sé, algo así como... ¿No la aprobaron? No la aprobaron, efectivamente. Resulta que el Senado estaba formado por grandes tenedores, Javier. Así que lo que pasó fue que acabaron destituyendo a Celio y apartándolo del poder. Bueno, vamos a ver. Si la ley no ayudaba, ¿había otras soluciones? Por supuesto. Podemos suponer que quienes no podían pagárselo acababan ocupando edificios y espacios públicos. De hecho, fuera de los muros de la ciudad esto era muy frecuente. Lo malo es que, al contrario que ahora, no parece que hubiera un pánico social con eso de los ocupas. Así que no tenemos tanto registro escrito de sus vidas. Pero sabemos que existían gracias a la arqueología. ¿Y sabéis dónde encontramos esta ocupación y reutilización de espacios, sobre todo? En tumbas. Los romanos, sobre todo los pudientes, eran muy fans de las tumbas monumentales y los mausoleos. Y claro, ese espacio igual lo podía usar otra persona para refugiarse de los elementos. A ver, ¿no? no iba a tener molestia de ruidos. No, y fresquito, fresquito. Los vecinos no molestan. Claro. Y Todo también te digo, tranqui. a rey muerto, rey puesto. Efectivamente. Hay que ocupar. Esto era tan frecuente que tenemos una ley romana que nos habla concretamente contra la ocupación en los cementerios. Si alguien habitase en un sepulcro o hubiese construido en él, podrá ser denunciado. Ojo al detalle. Puede ser denunciado, pero no se especifica por quién. No tienen que ser los dueños del mausoleo. Puede denunciarle cualquiera. O sea que tú podías ser un ciudadano romano intentando vivir tu vida tranquilo y digamos que apareciera una Ana Rosae Quintinus a denunciarte y echarte del mausoleo en el que vivías. Roma aclama nuevo emperador. Tus leales súbditos te dan la bienvenida. Gracias, Falco. ¿Graco? Toda Roma se alegra de tu regreso, César. Hay muchas cuestiones que requieren tu atención. Como por ejemplo los alquileres. Por ejemplo, los alquileres. Cómodo, solucionanos la vida. Pero bueno, claro, nos encanta imaginarnos Con ese nombre. Roma, hombre, por favor. Claro, nos encanta imaginarnos Roma con esos foros, esas grandes plazas públicas, las domus y demás, ¿no? Yo aún me acuerdo en cultura clásica que te explican la casa romana y tú ves la domus con su patio interior, su impluvium o una piscinita llena de agua de lluvia, su huerto. Sí, su todo. Sí, Todo. suena ideal, pero asumo que eso era la vivienda del 1% de la población. A ver, esto es como si te intentasen vender la casa española y te dibujasen un chalet de la Moraleja. Claro, A ver, vamos claro. a ver. Y es que me tiene harto. Bueno, pero el resto, ¿cómo vivían? Vale, se calcula que en su máximo apogeo en Roma vivían 1 millón de personas. Obvio, la mayoría vivían en bloques de apartamentos, las llamadas insulae, que podían llegar hasta los 10 pisos. Pero había quienes lo tenían peor, y unos 300.000 de este millón eran gente muy muy pobre. Había cubículos, que es como suenan, habitaciones pequeñas que daban directamente a la calle, donde algunos podían pasar la noche. Y aparte de esto, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo hablamos de otras formas de ocupar el espacio. ¿A qué te refieres con cómo hablamos? Pues a ver, mira, cuando el poder romano empezó a flaquear, la gente encontró usos mejores para este foro que, al final, ¿para qué está sirviendo? Para nada, ¿no? Esto es algo que nos encontramos mucho en arqueología, que se ocupan los espacios públicos, como en Nossos, vaya. Pero incluso la arqueología nos ha tendido a hablar de estas reocupaciones como una marca de decadencia, que ese glorioso foro de repente se convierte en una barriada y lo vemos como algo malo, Claro. ¿no? La arqueóloga Rebecca Worsham propone que deberíamos ver estos espacios, entre comillas, empobrecidos, no como una pérdida, sino como una forma de acción. Os lo explico con un ejemplo. Adelante, ejemplo. Vale, cuando el Imperio Romano empieza a pasarlas mal, una de las primeras cosas que se pierden son las rutas comerciales. Pensad que Roma, como capital, sobre todo tenía que importar todo lo que iban a usar sus ciudadanos y lo tenía que importar de otras provincias. Pero Ajá. de repente estos espacios dejan de estar conectados con Roma. Así que espacios como el foro, que eran sobre todo para el comercio, para que la gente pusiese puestos e intercambiase, se reconvierten en casas, pero también en talleres para aprovisionar a los vecinos. De repente aparecen herrerías, hornos para cerámica. Entonces, se trata de verlo menos como una señal de decadencia y más como una forma de adaptarse al medio, teniendo en cuenta que antes tampoco es como que la gente pudiera pagarse una vivienda digna, vaya. Efectivamente. Yo sé que la gente piensa mucho en el Imperio Romano, ¿vale? Pero yo sé que aquí os gusta más pensar en Al-Ándalus. Porque lo digo yo, porque lo digo yo. Porque
¿A quién no le va a gustar un Al-Ándalus del siglo? ¿A quién no le va a gustar? ¿Eh? Ay. ¿Dónde estamos? Que no quiero que nadie se pierda. Vale, si la música en plan zoco no lo había revelado, nos acercamos más en el tiempo a la Edad Media y a nuestro querido pasado islámico. Porque las ciudades de Al-Ándalus, su Córdoba, su Granada, fueron algunas de las ciudades más grandes y más ricas de su época. Pero hay una constante a lo largo de la historia y es que la forma más fácil de encontrar las hipocresías es comparando entre lo que la gente dice y lo que la gente hace cuando bajamos al barro. De Córdoba, por ejemplo, decía una abadesa germana, Hroswitha de Gandersheim, que era el ornamento del mundo y la perla de Occidente. Todo esto se dice poco. Hay que decirlo más. Hay que decirlo Claro, más. lo dice una cordobesa. ¿Qué te va a decir? En Bueno, fin. te digo que esta alemana no pisó Córdoba en su vida, no hizo ni un free tour ni nada. La o sea, pobre, qué pero lástima. Quedaos Ya. con ese nombre. Hroswitha De Gandersheim. Gandersheim. Es un nombre que sale solo, la verdad. Sí, sobre todo de borrachera. Te llamaré- Hroswitha De Gandersheim. de Gandersheim. Pues esta alemana habló de Córdoba, pero de oídas, ¿no? Y es que en estos siglos Córdoba se convirtió en la ciudad más grande de la Europa occidental con unos 100.000 habitantes. Y sorpresa, a toda esta gente hay que ubicarla Claro. en algún lado. Donde sea. Así que empieza el primer pelotazo inmobiliario de la historia de España. La explosión demográfica cambia la ciudad para siempre, ¿no? Lo que eran desde la antigüedad pequeños asentamientos junto a las murallas se convierten ya desde el Emirato en grandes barrios y me atrevería a decir que pequeñas ciudades en miniatura extramuros, cuya relación con la Medina, con la ciudad amurallada, determinará el propio desarrollo de esta, ¿no? De la ciudad, ¿no? He hablado con Cristina Camacho Cruz, arqueóloga y coautora del libro Historia y Arqueología de la Vida en Al-Ándalus, editado por Almuzara y que recoge precisamente cómo fue esta explosión urbana en los arrabales de Córdoba. La llegada de población rural y de otras ciudades de Al-Ándalus, atraídos por la prosperidad y oportunidades de la capital, hacen que en el momento de apogeo del califato la ciudad es una auténtica megalópolis, ¿eh? Una ciudad que rivaliza con Bagdad. No deja de crecer y acoger ese crecimiento demográfico que el desarrollo urbano retroalimenta. Muchos nobles y miembros de la familia real omeya tenían fincas y tierras rodeando Córdoba, que eran las llamadas almunias. Pues en el siglo X muchas de estas almunias se recalifican y se convierten en barrios de casas hechas en serie con su mezquita de barrio, sus baños públicos y su mercado. O sea, como las PAUs, pero sin colegios concertados. Más o menos. De hecho, muchas veces se ha dicho que las ciudades islámicas son caóticas, ¿no? Son callejones sin salida, todo un caos como si estuvieses viendo Aladín. Pero en los arrabales de Córdoba las calles eran amplias y el barrio era muy regular, muy aburrido incluso, porque según Cristina se planificaba en 3 niveles. Doméstico con la definición de un parcelario regular ortogonal que definen las casas PAT, con un núcleo central en el que se edifica el pozo y desde que se recibe el abastecimiento de luz, de ventilación y el agua necesaria para el día a día. Un nivel vecinal con la construcción en el viario al que dan acceso a las viviendas de la necesaria red de saneamiento de cualquier ciudad. Por último, un nivel social de zocos, mezquitas, baños, tiendas en los cruces de las calles, ¿no? En definitiva, todo aquello... Las cuadrículas de que Barcelona se inventaron allí. Todo se inventó en Córdoba. Todo se inventó en Córdoba, Todo de se inventó en El repente. Córdoba. origen de, Si venimos de la Córdoba. vida buena estaba allí. Pero bueno, y todas estas operaciones las tenía que llevar a cabo alguien, ¿no? Pues recalificar podía ser todo un negocio, lo que podríamos llamar promotores inmobiliarios. Hacen la de ver cuántas casas puedo apretar en este hueco o incluso construían casas idénticas en batería, pues un poco como churros y Los alineadas. primeros abusados. Sí, tal cual, ¿eh? Y le pregunté a nuestra experta cómo era la vida en estas zonas. Sí podríamos quizás suponer que la vida intramuro es algo diferente por ser más cercana al bullicio de la vida política y social de la ciudad, ¿no? El bullicio que existe en torno a la mezquita Aljama, al Gran Zoco, al Alcázar, pero realmente la vida en las casas de los arrabales es la misma que la vida de los habitantes de la Medina. Eso sí, dependiendo de qué parte te tocase habitar de los arrabales, había casas hechas, digamos, con menos amor. Claro. La principal diferencia entre las casas cordobesas eran el tamaño y los materiales que se utilizaban para construir. Y había casas más pequeñas, algunas incluso de 25 metros cuadrados habitables. Hombre, ya había mini pisos. Como ahora, o sea, Como que ahora. decir, Pero con patio, ¿eh? Sí que tenían ahí un patio que les daba la luz y todo. Y en general también todas las casas cordobesas tenían un pozo privado que les permitía tener agua en casa, pero había otras que, por ejemplo, no, las menos, y que tenían que abastecerse, por ejemplo, con aguadores. Y mientras, pues el señor promotor, pues... oye, Lo mío, pa' mí. Lo mío, pa' mí. pero bueno, El promotor siempre igual, ¿eh? el promotor siempre Lo igual. mío pa' mí. Pero bueno, sigamos con Al-Ándalus porque el mayor pelotazo inmobiliario en Al-Ándalus fue uno que salió mal. ¡vamos!
Cuéntanos. Veréis, unos 100 años antes de toda esta explosión demográfica en Córdoba, había un arrabal llamado el Arrabal de Sacunda, que estaba al otro lado del Puente Romano. Muy cerca de la mezquita, del Alcázar y del centro, una zona muy buena y que en particular donde yo me he criado. Pues esa zona no tendrías que vivir ahí según órdenes de un emir, Vaya. pero bueno, los vecinos de este arrabal se rebelaron contra el emir cuando un miembro de su guardia mató a un artesano. Y el asunto, la rebelión, acabó fatal. En unos días las tropas controlaron la revuelta, arrasaron el barrio y el emir prohibió que ahí volviera a vivir nadie. Así que Violeta, estás Madre rompiendo mía, unas estoy leyes de hace fuera- 1100 estoy ya- años. Madre mía, liándola. Pero bueno, claro, como ya os he dicho, el arrabal estaba en una zona así muy apetitosa, al otro lado del Puente Romano. Y 150 años después, mientras Córdoba empezaba a crecer todo lo crecible, pues el Hajib, que venía a ser el chambelán o el secretario general del califa Hisham II, dijo, oye, pues recalificamos y hacemos aquí unas casitas, ¿no? Sí, lo dijo así. Así, con esa vocecica. Recalificaremos por aquí. Y casi se salió con la suya, hasta que el califa se enteró y ordenó arrasarlas y destruirlas. Porque como había ordenado su tatarabuelo, ahí no iba a vivir nadie. Ni el tato. ¿Y cuál era su precio justo? A ver, había mucha diferencia entre tener una casa y vivir de alquiler ¡a jugar! Bueno, pues mira, no tenemos precios exactos como tales de esta época, ¿no? Pero sí que sabemos que el precio de una casa mediana, así aproximado, podía ser de unos 50-60 dinares, aunque esas casas pequeñas que decía antes podían costar entre 10 y 20 A ver, dinares. ¿dinares en pesetas? No tengo la tabla de conversión aquí. El alquiler era otro tema porque una casa te podía costar 1 dinar al mes, Vale. el alquiler, ¿vale? Venga, Javier, saca la calculadora a ver si puedes calcular en cuántos años tu casa se pagaba sola si la Espérate, que tengo alquilabas. aquí la calculadora en algún sitio del móvil. A ver, venga, Pero va. a ver, por comparar, ¿cuánto cobraba un obrero? Pues, a ver, los albañiles que trabajaron en Medina Zahara cobraban unos 2,6 dinares al mes. O sea que aproximadamente el 40% de ese sueldo se hubiese ido a un alquiler. Como ahora. Básicamente. Exactamente. Sí. Además, el alquiler de la casa podía ser algo peliagudo. ¿Sí? Por ejemplo, en los contratos de alquiler se especifica que Si se desplomara parte de la casa arrendada durante el periodo de disfrute del inquilino, el dueño no la tendría que restaurar, pero se debería interesar por el suceso. Pero es maravilloso, o sea, si se te cae la casa encima, oye, me interesaría ver si te ha quedado algún hueso. al menos muestra interés. Creo que es más de lo que puedo decir de algunos de mis caseros. Claro. O sea, yo una vez tuve que se le rompió la cañería a los de arriba, se me salió moho por toda la pared y de enero a abril en Madrid tuve que estar durmiendo con la ventana abierta porque no me venía la casera a arreglar la pared llena de moho. Y no he pasado por allí para decirte, oye, ¿estás bien? ¿Se interesó? No se interesó. No se Ni siquiera interesó. te interesó. Pero oye, eso, al menos tenían un poquito de humanidad, los Hombre, caseros por se favor. interesaban. Porque ¿no? eran de Córdoba. Pero bueno, también tenemos juristas debatiendo si quien alquila la casa tiene derecho a usar los depósitos de agua de la casa o si por el contrario se tiene que buscar la vida para conseguir agua de otra forma. en O casa. sea que igual que ahora, alquilar podía ser un negocio. Algo que se hacía mucho también era alquilar no la casa, sino lo que llamamos la algorfa o la almacería, que era una habitación que se construía en la fachada justo encima de la entrada y a la que se accedía por el patio interior. Al principio este espacio funcionaba como un almacén, pero también lo utilizaban sobre todo las mujeres para hacer tareas del hogar como cocinar. Pero cuando empezaba a apretar esto del mercado de la vivienda... Es el mercado, amigo. Pues hubo familias que cerraban el acceso a la algorfa y le abrían uno nuevo desde fuera para convertirlo en una habitación de alquiler que, ojo, podían ser unos 15 metros cuadrados. Hostia. Pero el subarriendo salía a cuenta, porque al menos para el que lo cobraba, claro. Porque podía cubrir hasta la mitad del alquiler de una casa O sea, que completa. es tal cual lo que está pasando ahora. O sea, Sí. este cuartito que tengo arriba lo reconvierto en un piso, lo alquilo. También tenemos que tener en cuenta que vivía más gente en esas casas. Pero qué Entonces había cuartito. más alquileres, Uno más cuartito, sueldos claro, entrando. Si es que te alquilan hasta el sótano. Madre mía, al final esto es como el meme ese de Elmo que le explica a otro teleñeco. Si tu casero no se puede pagar la propiedad sin tu alquiler, entonces eres tú el que le está proporcionando vivienda a él. Exactamente. ¿Así lo ha dicho? Así, la imitación de Elmo, Es que prístina. no recordaba cómo hablaba Elmo. Bueno, ya hemos visto que tanto en Córdoba como en Roma, eso de ser capital siempre viene con un aumento de precios y del coste de la vida. Pero, ¿por qué no cambiamos de época? Venga, va. Sí, a ver si la historia deja de repetirse. Te has venido arriba, pero vamos, a los cielos. Estás empezando a flotar. Es que esto ¿Qué es... nos has puesto? Esto es Gregotecno. ¿vale? Gregotecno. Que por si el nombre del grupo no daba pistas suficientes, pues son un dúo que combina el canto gregoriano con el tecno. A ver, O sea, el nombre no se lo han currado mucho. No. Pero bueno, yo esto lo recomiendo para todo en la vida. Para la compra, para salir, para disociar, o sea, para todo me La vale verdad esto que como sí. banda sonora. Yo es que siempre que tengo que salir del medievo tengo que hacer acopio de fuerzas. la Claro. verdad.
Porque durante la mayor parte de la Edad Media, que es la hora del periodo del que salimos, en los reinos cristianos la corte era itinerante, ¿no? Pero llega la Edad Moderna y muchos reyes deciden que esto de viajar todo el rato se les está haciendo cuesta arriba. Así que vamos a hablar de la Edad Moderna y cuando se empieza a centralizar. Aquí, en nuestra querida península, Felipe II decide en 1562 que el mejor sitio para poner la capital es una pequeña villa de no más de 30.000 habitantes, que en los próximos 60 años pasarán a ser 130.000. Pero claro, ¿dónde cojones mete uno a tanta gente? Bueno, pues construyendo como si no hubiera un mañana. ¿Se viene una nueva burbuja inmobiliaria? Sí y no. A ver, para quien se haya perdido, estamos hablando de Madrid, obviamente, la Villa y Corte. Por si nadie... Por si alguien se había perdido cuál era la capital, ¿no? Vale. Pero esta burbuja vino con altibajos y sobre todo con mucha corrupción. El caso más ejemplar es tal vez cuando Madrid dejó de ser capital durante un periodo de 5 años por decisión del duque de Lerma, el valido de Felipe III. Que la trasladó a Valladolid. No tenía sitio mejor, la verdad. Así es, según él, porque la higiene de la capital no era correcta. Y algo de razón tenía, ¿vale? Porque Madrid estaba creciendo en unos límites insospechados. Pero, claro, también pasaba que Lerma, casualmente, había comprado ese mismo año unos palacetes en el centro de Valladolid. Claro, y trasladar la corte a Valladolid le subía el precio por el que los podía alquilar o vender. Efectivamente, sí, es que tontos no somos. Y mientras los precios, claro, se desplomaron en Madrid, así que Lerma aprovechó para comprarse medio barrio de la carrera de San Jerónimo, que era el favorito del rey cuando la corte aún estaba aquí. Y además, pues el ayuntamiento le regaló unos cuantos terrenos para intentar convencerle de que devolviese la capital a Madrid, ¿no? 5 años después, fíjate, justo al poco de vender sus propiedades en Valladolid, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y con medio Madrid comprado, pues la capital volvió a cruzar la Sierra del Guadarrama. Vivir a la madrileña es pelear cada día y querer siempre hacer más cosas. Estoy alucinando. Alucifleti. Alucifleti, porque es que está pasando exactamente lo mismo que pasaba ya Yo no pensaba entonces. que era tan calcao. Oye, pero que que nos trasladen la capital de Madrid a algún sitio, me puedo comprar yo una casa y luego la vuelvan a Claro, traer. es que Algo así. Esto se lo podríamos proponer a Ayuso. Ayuso, traslada la capital, por favor, que nos viene muy bien. ¿Y cómo lo vieron los madrileños y madrileñas? Pues bueno, Lerma se ganó el título del mayor ladrón de España en el saber popular y no es para menos. Con razón. Pero era quien mandaba y quien tenía la confianza de un rey que prefería cazar que ocuparse de los asuntos del reino. También me suena. También nos suena, ¿no? Y daba la casualidad de que por la Sierra de Madrid hay unos cotos de caza estupendos, así que a Felipe III lo de que la capital volviese a Madrid tampoco le importaba, vaya. Y los precios en Madrid volvieron a subir y en ese frenesí urbanístico de la capital se reactivó, pues obviamente haciendo aún más rico al Lerma. Que podía alquilar lo que se había ido comprando a precio de ganga, ahora a precio de capital. Vamos, está todo pensado en la cabeza de Lerma, esto sonaba espectacular. Bueno, sonaba y fue espectacular. Fue espectacular. A ver, la caída de Lerma aún tardaría unos años en llegar, pero serían por otros escándalos que harían perder la confianza del rey. Pero escapó de la condena haciéndose cardenal, ya que la curia no podía ser juzgada por los tribunales civiles, y así se ha quedado en la historia con la cantinela que le dedicaron los madrileños, ¿no? Por no morir colgado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Toma ya. Y ahora que los precios no volverían a bajar en Madrid en los próximos siglos, ¿hubo por fin medidas para alojar a toda esta nueva población? Claro. Empecemos por las inspecciones. Se intentaron poner ordenanzas y controles a la construcción. Y, por ejemplo, en 1625 empezó la visita general de todas las casas de Madrid para hacer básicamente un censo donde se tasaban las viviendas, quiénes vivían en ellas y sus rentas. Lo que viene siendo un catastro barroco. Catastro barroco, exactamente. Muy graciosa la palabra. Catastro barroco. Las dos, juntas. Juntas, el sintagma nominal, que nos encanta. Catastro barroco. Pues no olvidemos además que estamos en el barroco y había también un gusto por el ornato, ¿no? Y por el decoro arquitectónico. Las casas que no cumplieran las ordenanzas civiles y municipales serían derribadas. Y por supuesto, entre los constructores y contratistas había quienes se aprovechaban de los proyectos, o bien escatimaban en materiales, o bien directamente timaban a los dueños del solar. Y las obras públicas eran el mayor coladero para el fraude y la especulación. En 1583, por ejemplo, se inicia la reforma de la Plaza de Santa Cruz, que en aquel momento era un mercado de vidrios, y en esta reforma, como la obra necesitaba mucho suministro de piedra, de cal, yeso y ladrillo, los contratistas lo que hicieron fue tramar una estrategia para ir acaparando todos estos materiales, ocultarlos y no cederlos hasta que el precio se disparó. Claro, no podrían faltar aquí nuestras expertas en los rincones olvidados del barroco, las hijas de Felipe, las tuvimos la temporada pasada por aquí. Pues un saludo enorme a las hijas de Felipe, que además os recomiendo un programa que hicieron dedicado precisamente a este boom del ladrillo barroco, donde hablaron más en detalle de Lerma, el traslado a Valladolid, donde nos dan unos documentos estupendos y que recomiendo a todos los oyentes, porque eso demuestra que los timos y las triquiñuelas con la vivienda vienen de lejos. Claro, porque aparte de lo churriguesco, si hay algo más que caracteriza al barroco es la picaresca.
Bueno, como ya hemos dicho, en la Edad Media la corte era itinerante, así que existía un derecho arrastrado de la Edad Media, que era la regalía de aposento, un impuesto real que establecía que si tenías espacio en casa debías alojar a los funcionarios reales de la corte cuando pasasen por tu pueblo. Anda. El problema es que ahora la capital era fija, ¿no? Esto solo afectaba a los madrileños ya. Así que la Junta de Aposento fue la que se empezó a encargar de dividir las casas. El origen son unos sin que ocupas. Imagínate que Manu Tenorio tenía que alojar en su casa a los señores a los funcionarios reales. Le iba a llevar fatal. Fatal, y con la botellita de agua te amenazaría, como ha hecho. Bueno, porque además le recordarían a estos funcionarios que no había pagado Hacienda. Pues, y se liaría al final. Claro, se es liaría. que era un impuesto. Esto era un impuesto, lo de alojar a la gente, o sea claro. que... Así que en cualquier momento te podía venir un funcionario a ocuparte la casa. No te tenías ni que ir de vacaciones, ¿eh? Te venía la Junta de Aposento y te decía, tú aquí metes al chambelán venga, anda. Pero sí, no, la verdad es que muchos decidieron que ante esta perspectiva de que les ocupase la casa un funcionario, decidieron construir de otra forma. Por ejemplo, hacían unas casas bajas, las dividían todo lo posible o las construían en los patios y corrales para que se nombrasen indivisibles cuando vinieran a inspeccionarlas. Bien, porque el dueño veía que iba a ganar más con 3 casas pequeñas en alquiler que con una grande, en la cual pues la mitad iba a tener que ser cedida a un funcionario, o bien porque preferían vivir en un espacio reducido a tener que meter a un desconocido, porque vivir con un desconocido en casa de repente pues se les hacía un poco no les gustaba a los compañeros de piso. Tenso. Otros decidieron construirse unas casas imposibles precisamente para evitar ese impuesto, que son las llamadas casas a la malicia. Bueno, que se pueden ver todavía algunas en el centro de Madrid. Cuéntanos algunas de esas tretas que utilizaban. Pues mira, por ejemplo, se utilizaban las rampas y las cuestas que tiene Madrid para construir casas que por la fachada parecía que tenían 2 plantas y por detrás, por la otra fachada, lo que se llamaba por el lado pícaro, tenían 3. Una de estas aún se puede encontrar en la calle de los Mancebos, en la esquina de la calle de los Mancebos con la calle La Redondilla, en la Latina. Otra estrategia era desviar las ventanas, construir buhardillas o construir plantas intermedias, por eso tenemos medios pisos ahí que no se muestran al exterior a veces. Me encanta, ¿eh? El nivel del ingenio español para la picaresca es inacabable. Sí. Y al final, por esquivar esa ley, estos pisos serían de peor calidad y más insalubres, supongo. Sí, aunque bueno, también tenemos auténticos palacetes que lo que usaron fue la creatividad arquitectónica de los genios del momento para ocultar una segunda planta noble. Es como la planta 7,5 de sí. Cómo ser John Malkovich. Sí. O sea, la planta fantasma, impresionante. Exacto, pues la cosa es que hubo gente como Lope de Deza y Joan de Jerez que escribieron un tratado llamado Razón de Corte, donde pedían anular la regalía de aposento precisamente, y vamos a oírlo en voz de las hijas de Felipe. La regalía de aposento perturba la honestidad y la quietud tanto de quien va a quedarse a una casa ajena como de quien nos tiene que albergar. Y por último, en el tratado, el tercero de los inconvenientes que señalan es que la estructura con que se vive por el miedo que hay en el edificar, de que luego ha de venir por lo edificado la división. Es decir, que claro, empiezan a edificar casas de tal manera que no se sepa que las casas tienen espacio suficiente para tener que ceder a la regalía de aposento. La pega final es que el desadorno de la corte, quitada la libertad de edificar a cada uno, que de esto proceden las más de las casas bajas y pequeñas, aún en las calles más principales y tantos sitios desaprovechados que dan mala vista y fealdad. Qué gusto, ¿verdad? ¿Cuánto saben? Es que está muy bien explicado, está muy bien explicado y está diciendo básicamente que se le está quedando un Madrid feo y horrible porque están todos construyendo casuchas con tal de evitar un impuesto. Totalmente. A ver, es que lo de la regalía, madre mía. A ver, regalía bájale, exacto. Pero claro, por todo esto, por todas estas triquiñuelas, toda esta picaresca, surgieron las visitas sistemáticas de la Junta de Aposento, ¿no? Para vigilar cuánto espacio había realmente dentro de las casas. Claro. Las casas a la malicia recibieron multas anuales por intentar haber engañado a las autoridades. Y es que echa la ley, echa la trampa, pero ahí de nuevo echa la ley y echa el control social con este catastro barroco. Y la multa, no la olvidemos. Llevamos bastante tiempo hablando de burbujas inmobiliarias, recalificaciones, alquileres abusivos, pero en el mercado de la vivienda hoy existe otro grave problema, Miquel. La gentrificación. Para quien ande despistada, o sea, de hace 6.000 años, esto es la revalorización de los precios de la vivienda en barrios que tradicionalmente han sido marginados u obreros y de repente apelan a un grupo con unos ingresos más altos y aparecen negocios, ya sabéis, de ropa vintage, cafeterías con muffins, helados de colores. Me encanta porque solo tengo que poneros música clásica y de repente os calmáis. Somos animalicos, o sea, esto es como... Lo de Pavlov funciona muy bien con nosotros. Pues sí, la verdad es que esto de la gentrificación ya lo encontramos
en el siglo XVIII. Vosotros sabéis quién tiene fama de haber sido el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Carlos III de Borbón. Pensaba que era Almeida. No, cara esa breva. ¿Almeida tiene una figura ecuestre en la Puerta del Sol? No lo creo, ¿verdad? Pues es que Carlos III se ganó el apodo porque invirtió mucho en la ciudad de Madrid y adoquinó las calles, instaló servicios de alumbrado, de basura, o sea, modernizó la capital, ¿no? Pero esto tenía un coste y unas consecuencias. Sus medidas no siempre fueron populares y una de las frases más famosas de Carlos III era: mis súbditos son como niños, lloran cuando se les lava. Toma ya. Toma ya. Pero la cosa es que, como con todas las citas históricas, esta puede que se la inventase un historiador unos siglos después, ¿no? Sí. En este caso fue José María Pemán. Pero igualmente muestra muy bien ese pensamiento del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Exactamente. Las obras de adoquinado estaban siendo incómodas para muchos vecinos. Obviamente que te levanten la calle de la noche a la mañana no es plato de buen gusto para Sigue nadie, ¿no? sin sentar bien. La verdad que no. Pero es que algunas de estas medidas nuevas tenían también unas condiciones ocultas. Por ejemplo, el alumbrado público no era público, sino que las farolas tenían que ser mantenidas por los vecinos que suministrasen el sebo y el aceite para tenerlas encendidas. Que no es barato, la verdad. Además, estas obras fueron una excusa perfecta para que los caseros subieran el alquiler en zonas que ahora pues tenían alcantarillado o alumbrado. Así que muchos vecinos se iban de casa por las obras y al volver descubrían que ya no podían pagarlas. Vaya, o sea que Carlos III ayudó a la gentrificación de Madrid y del centro, expulsando a los vecinos y enriqueciendo a los caseros. Esto sí que me suena. Esto nos suena, ¿verdad? Y el alquiler era uno de los negocios más lucrativos en Madrid en aquella época. La corte tenía que alojar a tanta gente que pagar alquileres se convirtió en su tercera partida de gasto de toda la corte. Ahora, sumad todo esto. Una ciudad donde de repente hay una mayor presión demográfica y una necesidad de alquileres, pero sobre todo alquileres por una clase que podríamos llamar media, ¿no? Funcionarios, cortesanos, sirvientes de ministros, escribanos, y un mercado de vivienda con zonas que están siendo mejoradas. Caldo de cultivo para la gentrificación. O sea, es que no, puro lavapiés, mezclado con la latina, mezclado con todo el con todo. No había tantos modernos. No había, Estamos en la edad moderna, pero no había tantos modernos. Pero bueno, además es ahora cuando las casas de Madrid empiezan a partirse en todo lo partible para subalquilar y para ganar más dinero. Se alquilaban casas, pisos, buhardillas, cuartos individuales, cocheras. De hecho, lo normal era que los propietarios partieran la casa para alquilarla por cuartos o incluso que cuando moría alguien, los herederos empezaran a hacerlo incluso antes de repartirse la herencia. Empezaran a partir toda la casita. Claro. Bueno, es que qué división, ¿eh? Todo el rato, dividiendo. Divide y vencerás, y ganarás. Efectivamente. ¿Y hubo alguna resistencia? Bueno, hubo una de la que todos hemos oído hablar, pero tal vez no como corresponde. Porque ¿a vosotros os suena el motín de Esquilache? Sí, hombre, claro que sí. Sí. Bueno, yo lo estudié. A ver, ¿cómo fue aquello? A ver. Si hasta tiene un cuplé. A la moda de Esquilache vestirán los madrileños con las capas retretadas y sin alas los sombreros. Bueno, esto que canta Maruja Fraguas de las capas recortadas y sin ala en los sombreros es lo que la mayoría conocemos del motín de Esquilache, igual no con este ritmillo, eso es verdad. Esquilache era un ministro del rey de origen italiano y la verdad es que la gente ya le tenía un poco de tirria, por eso es el extranjero. Supuestamente, además, la última decisión que tomó y que hizo estallar el motín habría sido que quiso prohibir las capas largas y los sombreros de ala ancha, porque por la noche la gente se embozaba y eso podía ser un peligro, ¿no? Y esto, dicho así, pues parece una revuelta un poco frívola, ¿no? Pero revolverse por moda no suena serio. Pero es que no había una sola causa, realmente. El hecho de que Esquilache y otros ministros eran extranjeros no ayudaba, claro. Pero es que era él el que había impuesto las medidas para adoquinar o para ese alumbrado público que no era público, que pagaban los vecinos. A esto se suma que justo el año anterior al motín, en 1765, se aprobó un decreto que eliminaba la tasa de granos, que era el mayor control que había al precio del pan. Bueno, y desde luego en 2024 no sabemos nada de vivir en una burbuja de precios de los alimentos básicos y del alquiler, así que no estamos invitando a que la gente tome ideas. No. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasó con el motín de Esquilache? Bueno, pues el domingo de Ramos, en la plaza de Antón Martín, apareció un hombre embozado que fue hasta el cuartel donde estaban midiendo y cortando las capas de la gente, ¿no? Y ahí él dio una señal que avisó a sus compinches. Una de las teorías es que estos podían ser gente pagada por alguna facción opuesta a Esquilache, ¿no? Otra que simplemente eran unos matones. Pero el caso es que la gente que pasaba por ahí y que los estaba viendo se les unió. Y ahí empezó una marcha por todo Madrid en la que la gente gritaba contra el ministro y destrozaba las farolas que había ido instalando.
Los amotinados llegaron al Palacio de Esquilache, pero no lo encontraron, quemaron un retrato suyo y para el día siguiente tenían una lista de reivindicaciones. Y para sorpresa de nadie, antes que la reivindicación de mantener el sombrero y la capa, estaba que bajasen los precios de los alimentos y sí, echar al ministro de las farolas. Bueno, ¿y realmente tenían opción de que cumpliesen esa exigencia? Bueno, de hecho, el pueblo de Madrid consiguió rodear el Palacio Real protegido por la Guardia Valona y ahí que asumimos que era gente pues sin ningún tipo de armadura, sin ningún tipo de armas, sin ningún tipo de formación, estaban frente a una guardia formada y escogida. Y lo que decían era muy sencillo, que o el rey se comprometía a cumplir con las condiciones o iban a asaltar el palacio y convertirlo en astillas en menos de 2 horas. Y oye, Carlos III aceptó. Efectivo era. No tanto como hacer tragar oro, las cosas como son, pero era efectivo. Por cierto que recomiendo la película Esquilache, que se hizo todo este motín y toda esta historia que has contado. Y hablando de quienes merecen tragar oro. ¿Qué tal? Hoy te presento un piso con la agencia del barrio Salamanca con vistas a fachadas históricas en Recoletos junto al Mercado de la Paz. El piso tiene 200 metros y está listo para que lo reformes a tu gusto y puede quedar con 3 suites buenísimas, una de ellas exterior con una luz fantástica y un gran salón comedor, además con aseo de cortesía y zona de lavandería. Si quieres visitarlo lo tenemos en venta en Inicia Consultores en 2.900.000 euros. Hablamos. Bueno, este anuncio de un piso en Recoletos, en Madrid, por el módico precio de 3 millones de euros, se hizo viral en redes hace unos meses porque precisamente por ese dinero otros te vendían una villa histórica a las afueras de Milán. Recordemos que este tipo de anuncios estrambóticos son realmente una forma de publicidad, no del piso, sino de la agencia, porque al final incitan a la rabia, al clic, a la viralidad y de paso encuentran potenciales clientes, gente que tiene esa pasta, esa exclusividad y ese lujo. ¿Por qué tenemos que volver a escuchar esta barbaridad una y otra vez, Miquel? Lo siento, pero es que lo he puesto porque vamos a hablar de que la vivienda puede ser un problema, pero también una oportunidad de propaganda. ¿Vosotros habéis oído eso de que Franco creó 4 millones de viviendas sociales? Por supuesto, claro que sí. Vamos, y bueno, en muchos edificios de vivienda aún queda la plaquita con el emblema del yugo y las flechas celebrando la inauguración del edificio. Visitó Franco algunos de los pisos del bloque completamente amueblados. 3 horas duró esta inspección en un itinerario de 60 kilómetros con 60.000 viviendas ya terminadas o a punto de terminar. 3 horas se pasaba ahí el propio Franco visitando pisos. Como un comecocos. A partir de este momento tienes que hablar como en el nodo. No. El franquismo también promulgó leyes como la de viviendas de renta limitada de 1954 o la de arrendamientos urbanos del 64, que recalcaban que aún había gran parte de la sociedad española que no tenía cubierta la necesidad de vivienda, ¿no? Y aunque hay quienes recalcan que estas medidas permitieron a los españoles, a la mayoría de los españoles, convertirse en propietarios, y estos mitos del franquismo los hemos oído hasta la saciedad, la realidad es algo más oscura y compleja de lo que... Contemos, ¿cómo era la vivienda durante esos 40 años de paz, conocidos como franquismo? Esto no salía en el nodo, así que esto puedo decirlo de forma normal, ¿no? Sí. Bueno, la guerra civil acabó con mucha infraestructura. En Madrid se calcula que se destruyeron unas 10.000 viviendas y que 60.000 personas se quedaron sin hogar. Y el régimen se propuso la vivienda como uno de sus principales problemas a resolver. El discurso al principio era dar vivienda a todos, pero las obras fueron lentas y el régimen, por lo que sea, priorizó construir para los funcionarios y para la gente afín al régimen. Otra vez las regalías. Sí, bueno, es que les venía muy bien. Así que la gente que cobraba menos de 100 pesetas mensuales y que no tenía dónde vivir, pues se quedó a 2 velas. Pero además, el plan para ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona, cuando ya se pusieron a construir viviendas más asequibles, se centró en crear poblados satélites que segregaban por clase económica. Se construyeron suburbios como San Blas o Manoteras, apartados del centro y de la ciudad histórica y burguesa, y separados con cinturones. Y en estos cinturones empezaron a surgir chabolas que rodeaban a las grandes ciudades. Claro, ¿y cuánta gente vivía allí? Pues para 1960, solo en Madrid, se calculaba que había unas 72.241 infraviviendas, incluyendo gente que vivía en chabolas o en cuevas. Claro, mucho más que esas 10.000 viviendas al final de la guerra. Estamos hablando también que era una época en la que Madrid estaba creciendo por el éxodo rural, ¿no? Entonces, las grandes ciudades estaban creciendo muy rápido, pero las chabolas iban en contra de la imagen que quería proyectar el régimen, así que otra medida fue clasificarlas y censarlas para intentar empezar a derruirlas. Obviamente, estas familias, una vez les derribaban la chabola, no tenían ningún sitio donde ir. En Barcelona incluso se deportaba gente que había llegado ilegalmente a la ciudad. Las peticiones de vivienda protegida que se dirigían a la Comisaría de Ordenación Urbana para Madrid y alrededores se veían denegadas la mayoría de las veces, y el chabolismo simplemente se empujaba a zonas más alejadas donde no llegase la Guardia Civil. Así que la vivienda seguía siendo un problema tan grave que voy a hacer algo inusitado en esta República de la Radio y voy a citar a la ABC. Vaya. Que en una crónica de 1966 decía:
La visita a los derribados del Tejar de Luis Gómez coincidió con las declaraciones del señor ministro de la Vivienda a los periodistas alemanes, a los que dio como fecha para terminar el problema en 1976. En el fondo hasta sonreirían un poco al pensar que en Alemania, a los 10 años de la guerra que arrasó todas las ciudades, lo habían resuelto empezando por donde debían, las viviendas más modestas y medianas, para terminar con las residenciales y de lujo. Justamente lo contrario a lo que se hizo en Madrid. ¿Quién lo hubiese averiguado, no? Que lo que en Alemania se había solucionado priorizando las viviendas de la clase trabajadora, pues aquí se había alargado por priorizar la vivienda de las clases medias y altas. Que dar la imagen de que no había problemas, sobre todo en Madrid, que era símbolo de la victoria del régimen, era más importante que de verdad solucionarlo, según nos estás contando, Miquel. Así que, como decías, la vivienda que se construyó sirvió mucho como propaganda. ¿Y a quién más has invitado para hablarnos de ello? ¿Quién te acompaña ahí a tu izquierda? Pues hoy tengo a Bárbara Durán Bermúdez, arqueóloga, historiadora, amiga y parte del colectivo Maraña, que está llevando adelante el proyecto Obreras sin Fábrica, centrado en las redes de mujeres trabajadoras de la colonia de Ciudad Pegaso, en el barrio madrileño de San Blas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bárbara, crudos días. Crudos días. Bueno, hemos hablado de chabolismo y de los intentos del régimen de usar la vivienda como propaganda, ¿no? Aparte de las viviendas de protección oficial, ¿qué otras medidas se tomaron? Bueno, pues hubo un despliegue de propaganda, no solo en lo que atañe pues, a los discursos o a los medios de comunicación como el Nodo, ¿no?, que habéis puesto, sino que también hay un control total tanto del territorio como de la sociedad, ¿no? En el territorio lo que vemos pues, es, por ejemplo, la red de silos y graneros, los poblados de colonización franquista o lo que ocurre con regiones devastadas. Y en la sociedad, por ejemplo, pues podríamos ver lo que pasa con los libros de texto de historia o con la creación de la OGE, que son esos scouts falangistas. Pero bueno, volviendo a la vivienda, es en esta época en la que se empieza a controlar la periferia porque hay un problema de moral en estas zonas. No hay iglesias en las zonas chabolistas, no están asfaltadas y entonces a las autoridades franquistas les preocupa un poco que no se puedan controlar estas zonas. ¿Y qué hacen con ellas? Pues, bueno, en el caso que nos atañe, ¿no?, que es el barrio del que vengo, Ciudad Pegaso, en la periferia de Madrid, empiezan a urbanizar y Ciudad Pegaso va a ser un barrio que lo llamamos poblado cariñosamente, que se va a construir en la década de los 50 en dos fases, en el 54 y en el 56, y lo peculiar de este poblado es su unión con la arquitectura de la Falange, ¿no? Se va a crear siguiendo los modelos de armonía social y de, bueno, aparte de control social, también de autarquía, ¿no? Armonía social porque se va a hacer convivir a las tres clases sociales, porque lo que se pretende es un poco docilizar, ¿no? Docilitar a los obreros, que sean más dóciles, que sean más controlables y que esta primera clase social, la clase alta, sea el ejemplo a seguir de los obreros. También lo que sucede es que se les va a dar unas condiciones materiales muy buenas. Por eso lo de la autarquía se crea como una burbuja a las afueras de Madrid, alrededor realmente no va a haber nada, entonces la fábrica va a poner unos servicios muy buenos, va a haber médico, practicante, guardes, matrona, pistas deportivas, piscinas y todo pagado desde la fábrica. ¿Por qué? Pues porque lo que pretendían era que los niños que iban a ir al colegio se arraigasen, no quisieran irse del barrio, pasaran por la escuela de aprendices y terminaran trabajando en la fábrica igual que sus padres. Porque hay que recordar que Ciudad Pegaso nace como una colonia para los trabajadores de NASA, que era la empresa pública de automóviles. ¿Y cuál era el mensaje que el franquismo quería lanzar con este barrio? Bueno, pues básicamente que se arraigara la población, ¿no? Que la población estuviera contenta un poco a cambio de sus derechos políticos, y eso al final hay mucho mito, ¿no?, del buen obrero, porque la gente estaba muy contenta por estas condiciones materiales tan buenas que había en el barrio. El proyecto Obreras sin Fábrica se centra no tanto en los trabajadores, sino en las trabajadoras. Claro. Más allá del modelo una vivienda, una familia que proponía el régimen, ¿qué redes se tejían entre las vecinas? Claro, pues hablando así un poco del tema de arquitectura, ¿no? Lo curioso del barrio es que las clases van a estar ligadas a las viviendas que se dan, ¿no? Y bueno, pues la clase va a estar marcada en la arquitectura, y el centro va a ser, siempre que se habla de Ciudad Pegaso, de los hombres, porque dependiendo del puesto que tuviera el hombre era la vivienda que te correspondía, ¿no?
Pero, como suele pasar en historia, cuando se habla de Ciudad Pegaso, que nos encontramos relatos centrados en los hombres. Si queremos ver las redes de cuidados, los vínculos, la pertenencia, el arraigo, pues tenemos que ver esas mujeres que realmente fueron las que sostuvieron y mantuvieron estos vínculos y esta vida, lo que en arqueología se llama como, bueno, pues estas actividades de mantenimiento, ¿no? Y fueron también pues imprescindibles para la fábrica, porque si las mujeres no hubieran estado detrás cuidando y manteniendo la vida, pues no habría sido posible ni que los hombres fueran a trabajar, pero tampoco la lucha sindical que hubo en la fábrica o la lucha vecinal que hubo en el barrio, que también hubo una lucha vecinal muy fuerte. Y el proyecto de construir el barrio para la fábrica con estos servicios provistos, ¿no? ¿Hay otros ejemplos similares o esto era un proyecto del régimen más bien excepcional? Pues a ver, lo excepcional realmente de Ciudad Pegaso, el tema de las colonias industriales viene desde el siglo XIX, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Pero lo curioso de Ciudad Pegaso es que no hay otros ejemplos de arquitectura falangista en Madrid, y entonces contrasta bastante con otras zonas obreras, pues como Vallecas u Hortaleza, porque realmente lo llamamos poblado porque es un poblado industrial, es como un pueblo. Pero bueno, desde aquí animamos a cualquiera de las oyentes que si conoce algún otro ejemplo de la época, nos quiere hablar del barrio, nos quiere hablar también de cómo las personas que ahora vivimos en estos barrios obreros, normalmente segunda y tercera generación de obreros nacidos en el barrio, si quiere compartir esta experiencia de que la gentrificación y la especulación nos esté expulsando de las zonas obreras porque ahora no podemos vivir allí, pues animamos a cualquiera de las oyentes a contactarnos por Instagram en obrerasinfabrica.ciudadpegaso o por correo en obrerasinfabrica@gmail.com. Muy bien, ahí has dejado perfectamente ya la cuña publicitaria para que se pongan en contacto con el colectivo Maraña, al que pertenece Bárbara Durán Bermúdez. Bárbara, ha sido un placer. Gracias por contarnos esta historia tan apasionante. Nos echaron de 2 emisoras. Y creamos La República. Nos dijeron que solos no podíamos. Pero con amigos lo hicimos. Nos quitaron los micrófonos. Os convertisteis en nuestro altavoz. Nos quedamos sin estudio. Hemos construido uno juntos. No teníamos casa. Y juntas creamos un hogar. No solo resistimos, actuamos. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Prodúcenos. Carne cruda. Tu radio de acción. Sí, porque esta república también tiene historia, mucha historia. Por cierto, preciosas las pegatinas que nos ha dejado Bárbara. Mujeres lucha desde los barrios olvidados. Mirad qué bonita. Lo estoy poniendo allí para que lo veáis en el YouTube y en el Twitch. Miquel, en los 60, el franquismo ya decidió que la vía a seguir era la iniciativa privada y solo aumentó el problema. Viviendas inasequibles y una ciudad cada vez más dividida. Pero pese a los intentos propagandísticos de los que hemos hablado, dime que hubo algo de resistencia popular. Pues con eso vamos a terminar, ¿no? Con las reivindicaciones que estallaron ante estos abusos de la vivienda. Tot el que volem és ocupar-te del xalet. Tot el que volem és robar-te els calés. Tot el que volem... Bueno, hay que dar buenas ideas para el sindicato de inquilinas e inquilinos, ¿eh? Sí. Y para la acción directa y colectiva que necesitamos poner en marcha en estos momentos de precariedad absoluta con la vivienda. Pues sí, porque incluso con el problema de la infravivienda, ni los barrios del centro en la época franquista, a partir de los años 60, estaban libres de ser reconvertidos en zonas para rentas más altas. Madrid empezaba a llenarse de pisos vacíos y empezaban los desalojos en zonas como La Elipa, Sainz de Baranda, Tetuán, Lavapiés, a cargo de bancos como el Banco Popular o particulares y con la ayuda de la policía, claro. Los modus operandi no han cambiado mucho. En el año 1966, por ejemplo, se desalojó a 48 familias en la calle Calatrava, en el número 27, porque un torero había comprado el solar por 2 millones de pesetas y ahora, con un espacio tan céntrico, una empresa le ofrecía 18 millones de pesetas. Oye, una subida considerable. Los buitres del momento. Un torero. Pero los vecinos respondieron de forma contundente, manifestándose a lo largo del Paseo del Prado con pancartas como "Abajo la especulación", hasta llegar a la Delegación Nacional de Sindicatos, que hoy es el Ministerio de Sanidad. Bueno, por ahí correrá la manifestación del 13 de octubre. ¿Tuvo éxito la protesta aquella? Tristemente no. Bajo el régimen y con la fuerza de la policía, los vecinos fueron considerados ocupas y expulsados de sus casas. Pero otras protestas se les atragantaron más. El Palacio de Sástago, en lo que hoy es la calle de la Luna, intentaron desalojarlo varias veces durante 2 años, hasta que lo consiguieron. Y tuvieron que derribar las puertas centenarias con mazos para sacar a los inquilinos a gritos. Vaya, ¿y qué construyeron allí? Un parking.
No. Para que lo- vivan los coches. Muy Claro. Porque Madrid también esto, los coches tienen derecho a la vida. Claro, y a es la que, vivienda. es que un centro peatonal, esto no era algo que se contemplase. Y lo de Madrid con un centro peatonal se nos resiste aún, ¿Qué ¿no? eres? ¿Cochefóbica? Claro. A lo loco. Madrid está lleno de estos sitios que se construyeron gracias al desalojo forzoso de los vecinos. Por ejemplo, para los madrileños y para quienes vengan de visita, seguramente conozcan el Corte Inglés de Princesa, en la zona de Argüelles. Sí. Pues allí se alzaba el barrio de Pozas, con 300 viviendas y 1.500 vecinos que en 1969 recibieron una carta. ¿Qué decía? Que tenían que largarse porque estos solares se habían vendido a una sociedad. 2 años de protestas, pancartas y pleitos y una defensa encarnizada de los vecinos retrasaron lo inevitable. El desalojo terminó con la familia del escritor Lauro Olmo, su mujer y sus 2 hijos. ¿Quién era Lauro Olmo? Pues Olmo era un dramaturgo conocido sobre todo por estar muy metido en el realismo social y por supuesto tuvo que pasar por todos los aros de la censura. Y ahora recibía una última patada del régimen junto a sus 1.500 vecinos que salían de sus casas para dejar sitio a los nuevos grandes almacenes. Bueno, hoy está quedando claro que el problema de especular con la vivienda es milenario. Pero oye, también lo es la resistencia. Así que mira, como yo no quiero tener que acabar como los romanos ocupando un mausoleo en el cementerio de la Almudena, creo que es bueno terminar con una nota positiva. Y es invitar a los oyentes, para empezar, en la ciudad en la que estén, a unirse a los sindicatos de inquilinas y de vecinas locales. ¡Viva! Y segundo, si viven en Madrid o cercanías, ciudad que tantos vaivenes especulativos ha tenido en los últimos 500 años, que vengan el 13 de octubre a las 12 en Atocha a la manifestación por la vivienda organizada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Que ya basta de especular con los bienes básicos y las necesidades más fundamentales de la ¡Bravo! gente. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Presidente! Ah, y tercero, oyente, que si ves carteles de compro piso no importa la condición, que los arranques. Muy bien. ¡Presidente! Bueno, Miquel Herrán, puto Miquel, gracias por otra lección de historia gamberra y disidente. Las que haga falta. Te esperamos muy pronto, Hombre, yo cuando porque me la historia digáis, se repite. Se repite y tengo que escuchar la cabecera otra vez. Espectacular ha sido la sección de puto Miquel en su regreso a Carne Cruda y además lo están diciendo en Sí. redes abrumadoramente los Abrumadoramente hay comentarios que crack puto Miquel es Joder. mejor. Habéis fichado al mejor colaborador posible con todo el respeto al resto. ¡Qué Oye, grande! no. oyentes. Sois como el sol por la mañana, gracias. Ese es muy bonito Ese es también. muy bonito, Ay. ese es muy bonito. Y de oíros da la impresión de que pone aquí, no hay historia, todo está aquí, lo de antes es ahora mismo. Pues sí, es el resumen. Eso es el resumen. Sin comas, pero... Sí. Y también hemos tenido a una oyente satisfecha hoy sentada en el estudio de la República, a la que le ha gustado el programa. Mucho, muchísimo. Si quieres venir a verlo en directo, sabes que tienes que escribir a productores@carnecruda.es y disfrutar, como ayer hicieron muchos oyentes con el programa que hicimos con Maruja Torres, con la que hablamos del Líbano. Y de eso hablamos mañana en el especial, en el que analizaremos la situación en este país y contaremos qué hay detrás de los ataques de Israel, que ya han asesinado a casi 600 personas y herido a 2.000 en la mayor ofensiva que sufre el Líbano en 20 años. Hasta mañana. Que la radio Os acompañe. y salud. Y salud y república, eso que vaya por delante. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.